Hola familia vida, ¿cómo estáis? Estoy tan contenta de poder estar una vez más con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Os echamos muchísimo de menos y bueno, esperamos en algún momento pronto poder ir a visitaros y bueno, esperamos también podernos dar un abrazo, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué os parece si empezamos orando? Amado Padre Celestial, Señor, entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Cumple tu propósito, Señor, por medio de la palabra en cada uno de nuestros corazones. Obra, Señor, acción, disposición, determinación para obedecer, Señor, lo que tú quieras hablar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos instruyas y que seas tú hablando a través de mí. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, hoy os quiero compartir un poco más sobre el tema de Nehemías. Ya en mensajes anteriores ya os había compartido un poquito sobre Nehemías, pero hoy os voy a tratar otro asunto que habla el libro. Y bueno, voy a empezar por el principio. Voy a leer un poco del capítulo 1 para introducir. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kiselum del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Juanini, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habrían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Y bueno, él básicamente, primero que nada, pidió perdón a Dios por todos los pecados del pueblo de Israel que habían provocado que fueran desterrados y llevados a la cautividad, a Babilonia. Y también su deseo y el anhelo de que, de que Dios los perdonara, ¿no? Y que le concediera poder reconstruir estos muros, esta muralla que estaba destruida. Él oró y Dios le concedió favor delante del rey. Él, hasta ese momento, Nehemías era copero del rey. Y Dios le dio el favor para que el rey le concediera el permiso y fuera hasta Jerusalén a ayudar al pueblo que estaba allí viviendo en humillación y en calamidad. Y le proveyó también de materiales, le proveyó de cartas para que pudiera pasar por todos los países y ciudades sin ningún tipo de problema. Y bueno, hasta que llegó Nehemías a Jerusalén y hizo un plan, bueno, de hecho él ya tenía un plan previsto para la reconstrucción de los muros. Eh, Empezó a organizar todo, empezó a mover a la gente, la organizó por grupos para ir levantando segmentos por segmento de los muros, encomendándolo a grupos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3, ahí empieza la reconstrucción y dice, por ejemplo, que empezó el sumo sacerdote Eliasab y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de las puertas de las ovejas, la repararon, la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla de la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo contiguo lo construyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente Zacur, hijo de Imri, y así hasta hacer un gran avance en la reconstrucción de la muralla. Pero aquí lo que realmente quiero resaltar y lo que quiero compartir hoy con vosotros es el capítulo 4.
Desde el principio, desde que un grupo de personas se enteraron de que iba a empezar la reconstrucción de la muralla, se enojaron muchísimo. Estaba claro que eran los enemigos de Jerusalén, de Israel. Y el capítulo 4 empieza precisamente con ese conflicto, con la intromisión ya más profunda de los que estaban en contra de la reconstrucción de la muralla. Y, y bueno, voy a ir leyendo el capítulo 4 y voy a ir comentando mm, cada parte. Pero bueno, antes, pues ¿por qué era importante una muralla? En aquel entonces las ciudades estaban fortificadas por una gran muralla que rodeaba las ciudades para protegerse de los enemigos. Ahora, estas murallas también tenían puertas de acceso que se abrían en cuanto salía el sol y se cerraban en cuanto oscurecía. Una vez que se cerraban esas puertas ya no entraba ni salía absolutamente nadie de esa ciudad. Era una medida de seguridad. Aparte que en aquel entonces en las puertas, en los patios próximos a las puertas, era donde se organizaba la vida social de las ciudades. Tener en cuenta que allí no había edificios para cada cosa, no había centros comerciales, entonces en cada una de esas puertas, en este caso de las de Jerusalén, cada una de esas puertas tenía una función. Eh, se organizaba el comercio, se hacían tratados, se hacían acuerdos, negocios, también se impartía la justicia, se determinaban cuestiones de tratos, em, también la vida social, las fiestas, em, se leía la palabra, se cumplían muchas funciones, ¿no? En cada una de las puertas. Entonces, aparte del acceso de entrada y salida a, a las ciudades. Entonces, como veréis, era algo sumamente importante para las ciudades, especialmente de Jerusalén, que siempre estaba rodeada de enemigos. Entonces, imaginaros, con los muros derribados, estaban totalmente indefensos. Entonces, por eso es que sus enemigos no querían que lo reconstruyeran. Entonces vamos a leer ahora sí el capítulo 4. Y dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echará abajo. Por eso, esto es Nehemías hablando, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, pues insultan a los que reconstruyen. Hasta aquí voy a leer. ¿Qué Dios nos está hablando a través de estos primeros versículos del capítulo 4? Cuando Dios determina la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, los enemigos se levantan. ¿Por qué? Porque era algo muy importante, era la defensa de la ciudad. Era donde se podía empezar a crecer nuevamente como ciudad a partir de unos muros que te transmitieran seguridad, ¿no? Pues lo mismo ocurre con nuestras vidas. Cuando Dios te salvó, te rescató, bueno, nos salvó, nos rescató de nuestros pecados, el enemigo no estuvo contento, el enemigo se molestó. Y seguramente durante mucho tiempo te lanzó estas mismas cosas que Sanbalat lanzó al pueblo
judío que estaba reconstruyendo. ¿Creen que se les va a dejar que se reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Está claro que nosotros fuimos salvados, redimidos, apartados, purificados para poder ofrecer sacrificios santos, de alabanza, de adoración, de obediencia. Está claro que el enemigo siempre nos decía, ¿no? Tu vida no puede ser reconstruida, has sido demasiado mala o has sido demasiado malo. Esto no, Dios no te lo puede perdonar. ¿Crees que solo porque hoy vas a decir, sí, me arrepiento, vas a ser reconstruir, vas a ser, como dice aquí me llama la atención porque dice, ¿cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a ser algo nuevo? El enemigo nos decía, ¿verdad? Al principio, tú que has sido, pues a lo mejor menospreciado, que has sido desechado por la sociedad o que has sido desechado por tus propios malos caminos, ¿crees que va a salir algo nuevo? ¿No te suena estas palabras como las palabras que el enemigo a veces, incluso ahora, nos lanza, ¿no? Pero bendito Dios, que por medio de Cristo Jesús, esto es posible. Él hizo de nosotros algo nuevo. Quizás ahora voy a estar matizando puntos, pero al final voy a dar un como resumen final de lo que quiero compartir en el mensaje. Pero aquí también quiero resaltar la respuesta de Nehemías. Dice, oramos, nos dirigimos a Dios. Nosotros desde el momento 1 en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, abrimos un canal de comunicación directa con el Padre para poder clamar por ayuda, para poder clamar por aquellas cosas que el enemigo nos lanza de continuo, a diario, a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestro entorno. Entonces, uno, la oración. La oración. Después en el versículo 6 dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. ¡Wow! Pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero ojo, aquí otra vez el enemigo dice, pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando brecha, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios a ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Vemos aquí cómo el efecto de las primeras oraciones produjo entusiasmo, produjo acción en el pueblo para reconstruir los templos, los muros. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuanto más nos comunicamos con Dios, cuanto más tenemos relación con Dios, avanzamos, porque Él es el que nos está edificando, Él es el que nos hace crecer, nos hace tener fuerza en medio de todas las circunstancias, en medio de las voces del enemigo que nos dicen, no puedes, esto no es posible, esto no va a ser, es una ruina, o tu vida es una ruina, o mira, estás totalmente destruido, destruida. Pero si oramos, Dios se encarga de darnos las palabras correctas para poder seguir avanzando. Ahora, atentos, el enemigo no se queda contento. El enemigo, conforme ve que vas avanzando, intensifica su ataque, lo hace más fuerte. Vemos que aquí no solo eran palabras, o sea, ya no solo eran burlas, no solo eran burlas, sino que aquí ya se estaban organizando para atacar, ya se estaban organizando para provocar disturbios, es decir, ya era algo más fuerte.
Pero la respuesta de Nehemías y el pueblo era la misma. Oramos entonces a nuestro Dios. Pero aquí la defensa fue aún más fuerte, dice, y decidimos montar guardia día y noche para defendernos. Entonces, si el enemigo avanzó en sus ataques, nosotros tenemos que avanzar también en intensidad en la defensa. Es decir, hacer una oración más intensa, montar guardia, no subestimar al enemigo en ningún tiempo, porque su deseo es destruirnos, su deseo es robarnos, su deseo es que vivamos vidas miserables. Es que yo me imagino, ¿no? El pueblo de Israel, el que se había salvado del destierro y luego posteriormente los que fueron regresando, pues regresaban a un lugar pues prácticamente en ruinas, ¿no? Entonces es como nosotros, ¿no? Después de haber sido salvados, nuestro crecimiento en Dios, nuestra fe, nuestra identidad va siendo progresiva en Cristo, ¿no? Y en el camino en el que vamos siendo edificados por Dios, pues el enemigo interfiere. Pero nosotros tenemos que permanecer eh, en, en oración, montando guardia, en oración de día y de noche, en una oración constante, teniendo siempre presente que necesitamos de Dios, que necesitamos de su protección. Entonces dice, más adelante, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Cuando el enemigo habla demasiado a nuestras vidas o usa circunstancias aun personas, puede entrar desánimo en nuestro corazón. Y más si las amenazas son reales o si vemos que realmente estamos pasando situaciones que son difíciles, que sentimos que ahora sí estamos abandonados, ¿no? Que estamos solos. Eh, es, es, es fácil sentir ese desánimo, es fácil pensar, bueno, pues quizás aquí Dios no va a poder hacer nada, ¿no? Y, y más si las amenazas continúan. Por ejemplo, aquí en el 11 dice, nuestros enemigos, fíjense, intensifican aún más, dice, nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Realmente vivimos tiempos muy complicados. Eh, no sé, aquí en España, bueno, la situación del virus es difícil, pero por ejemplo en México es que no hay persona que yo pueda decir, a esta persona no tiene un vecino, un familiar o un amigo que ha muerto por el virus. O que ha perdido el trabajo porque pues ya no hay tanto empleo o que está pasando situaciones complicadas o que a raíz del confinamiento su familia se destruyó porque no se aguantaba el marido con la mujer o porque los niños se la pasaban en internet y se han vuelto totalmente introvertidos, violentos. Estamos viviendo situaciones muy complicadas, ¿no? En las que podemos sentir la presión de los tiempos que estamos viviendo. Y aparte el enemigo, bombardeándonos, ¿no? Queriendo decir, ¿dónde está Dios para parar todo esto? Ahora sí seréis destruidos. Mira cómo muere tanta gente, incluso grandes hombres y mujeres de Dios. Dios no te va a salvar, Dios no te va a cuidar, ¿no? Ese es el mensaje que el enemigo quiere lanzar en este tiempo, angustiándonos, haciéndonos que nos desanimemos, que pensemos que Dios nos ha abandonado. Eh, pero la verdad es que Dios está con nosotros en todo el tiempo, aún en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Y Él siempre, 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 a aquellas personas que están atentas a su voz, que le buscan en todo tiempo, les da una salida. Dios siempre nos da una salida, aún en tiempos difíciles,
aún de las maneras que no pensamos. Él nos proporciona salidas. En el versículo 12 dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos, es decir, de los enemigos, venían constantemente y nos advertían, os van a atacar por todos lados. Dios siempre nos avisa, de una manera u otra, siempre nos avisa, siempre nos avisa. Siempre nos avisa si nosotros buscamos, ¿verdad? Si nosotros estamos en línea con su voluntad. En este caso, Nehemías y el pueblo estaban totalmente alineados a la voluntad de Dios, reconstruyendo los muros, haciendo una obra para ese tiempo, para ese momento. Entonces, yo te lanzo esta pregunta. ¿Tú estás alineado? ¿Estamos alineados a la voluntad de Dios? ¿Estamos buscando cada día su dirección? ¿Estamos buscando cada día que nos muestre, que nos advierta sobre los peligros que nos acechan? ¿O estamos siendo simplemente indiferentes, diciendo, bueno, pues son tiempos que están pasando, que tienen que pasar y hacemos como que, bueno, que en algún momento van a pasar y ya está, y pasarán? ¿O estamos tomando acción? ¿Estamos siendo observadores? ¿Estamos siendo prevenidos? ¿Estamos tomando acción de las cosas que están aconteciendo en nuestro lugar, en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestra familia? Y en el versículo 13, Nehemías dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Después de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no le tengáis miedo, acordaos del Señor, que es más grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos e hijas, por vuestras esposas y vuestros hogares. Una vez más, nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones, de que Dios había frustrado sus planes. Todos regresamos a la muralla y cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No lo descuidaban la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy espaciados en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que, desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos vosotros, incluso los ayudantes, quedaos en Jerusalén para que en las noches sirváis de centinelas y de día trabajéis en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. ¡Wow! Aquí se intensificó la guardia. Aquí el pueblo no se aminoró ante las amenazas del enemigo, a pesar de que ellos ya se habían dado cuenta de que el enemigo había sido sorprendido de sus planes de destrucción, pero ellos no bajaron la guardia, ellos la intensificaron, pusieron incluso centinelas para que en las partes más solitarias de la reconstrucción hubiera siempre alguien vigilando y avisando y dando toques de alarma. ¿Qué os suena esto? Que nosotros debemos ser centinelas, nosotros debemos estar atentos, porque nosotros somos los que tenemos el contacto con Dios, la relación con Dios, el que puede derribar
toda artimaña del enemigo es Dios y el que nos puede ayudar a derribarla, el que nos puede ayudar a estar atentos es Dios. Y bueno, lo que quiero compartir con todos vosotros y lo que Dios me ha estado hablando personalmente a través de estos versículos, de este capítulo de Nehemías, es tiempo que nos levantemos con todas las armas de defensa que tenemos contra el enemigo. Son tiempos realmente difíciles en el que estamos viendo el crecimiento de la maldad de una manera exponencial. Pero no debemos asustarnos, pues estamos advertidos por la palabra de Dios. Y a mí el Señor me hablaba y me decía, ¿qué representan para ti los muros? ¿Qué representan para ti las puertas? Y me llevó a Isaías 26 y os quiero leer. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, ¿qué representan para ti los muros y los contramuros? Nuestra salvación. Cristo es nuestra defensa. Cristo son los muros y los contramuros para tener unas vidas seguras, unas vidas confiadas, unas vidas que son guardadas en completa paz. Pero tenemos que permanecer en Cristo, firmes, arraigados en oración, en la palabra, en vigilancia, en no subestimar las cosas que están ocurriendo, sino decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué representan los ladrillos de la reconstrucción? Las oraciones. ¿Cómo podemos mantenernos a salvo? A través de la oración, solo a través de la oración. Solo Dios es el que sabe todas las cosas y el que conoce todo lo que está por venir, todo lo que ven, sí, todo lo que está por venir. ¿Quién nos puede salvar? Solo Dios. Solo Dios. Y me hablaba, ¿cuáles son tus puertas? Mis puertas son lo que veo, lo que hablo, lo que escucho, lo que hago, los pasos por donde ando. ¿Eres centinela de tu hogar? ¿Velas por tu familia? ¿Oras por tu familia? Imaginaros que estuviéramos en un lugar sin defensa. Imaginaros que estuviéramos viviendo en esta ciudad, pero con todo derribado, sin protección, sin un ejército, sin policía, ¿estaríamos seguros? ¿No? Pues si nosotros no oramos, si no leemos la palabra, si no tenemos una relación con el Señor, estamos indefensos. Necesitamos orar, necesitamos levantarnos como centinelas de nuestra familia, en especial de aquellos que no le conocen. Necesitamos estar vigilantes. Es un tiempo difícil, pero como aquí Isaías lo promete y como lo vemos más adelante en el libro de Nehemías, el Señor promete estar con nosotros, con aquellos que le buscan. Entonces quiero cerrar este mensaje simplemente animándote a que seas un centinela que guarda su vida, que guarda su hogar, que guarda incluso su entorno donde vive, que vela en oración todo el tiempo por todo lo que ocurre, para así
tener la seguridad de que Dios nos va a defender en ese tiempo y en este tiempo y en todo tiempo. El único que puede proveernos de protección es Dios. Él es nuestro muro, Él es nuestro protector. Él es quien nos defiende. Leamos la palabra, porque la palabra, qué hermoso, ¿no? Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti persevera. Necesitamos perseverar en Él. Son tiempos en los que tenemos que aferrarnos aún más a la oración, a la palabra y a la relación profunda e íntima con el Señor. Espero y deseo con todo tu corazón que, al igual que en mi vida, Dios también te dé una dirección de cómo ser un centinela, cómo aún levantar estrategias para estar cubiertos en oración de día y de noche, vigilantes y atentos, no con temor, sino con la seguridad de saber de que Dios está protegiéndonos de día y de noche. Os envío un beso muy grande y que Dios cumpla su propósito a través de esta palabra. Hasta luego.